Marcos Ignacio Ambriz Espinosa, mejor conocido por su apodo Nacho, nacido el 7 de febrero de 1965 en la Ciudad de México, México, es una figura destacada del fútbol mexicano, tanto como exjugador como entrenador profesional. Con 1.75 metros de altura y un estilo de juego potente, Ignacio fue un excelente mediocampista defensivo, conocido por su dinamismo y potentes disparos de larga distancia. Desarrolló su carrera como jugador en el Club Necaxa, donde contribuyó a la conquista de 2 títulos consecutivos en las temporadas 1994-95 y 1995-96, convirtiéndose en un símbolo de la época dorada del club. Como capitán de la selección mexicana en el Mundial de 1994, Ignacio jugó los 4 partidos, disputando 64 partidos y anotando 6 goles para el equipo entre 1992 y 1995. Tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica, liderando a grandes equipos como el Club América, León y Necaxa, dejando huella con éxitos como la Liga de Campeones de la CONCACAF 2016 y el Clausura de 2018, la Copa MX 2018. Sin embargo, tras los focos de atención en la cancha y la banca, se esconde un hombre de profundas emociones, con profundas tristezas y duros desafíos que han forjado al Ignacio Ambriz de hoy. Padre de 2 hijos, Juan Ignacio Ambriz y María Fernanda Ambriz, siempre ha intentado compaginar su ajetreada carrera con sus responsabilidades familiares. Su vida es una historia de perseverancia, donde los éxitos brillantes se mezclan con los fracasos dolorosos, desde ser despedido de grandes clubes hasta momentos en los que rompió a llorar por la presión y la inseguridad. Ignacio no solo es entrenador de fútbol, sino también un hombre que enfrentó miedos personales, especialmente la mayor tristeza de su vida, un secreto que mantuvo oculto durante muchos años. Su trayectoria es una sinfonía de pasión, dedicación y resiliencia, donde convirtió su dolor en motivación para seguir liderando e inspirando. La mayor tristeza en la vida de Ignacio Ambriz es la sensación de no haber logrado mantener la estabilidad en su carrera como entrenador, especialmente los repentinos despidos, que le hicieron sentir que le había fallado a su equipo y a su familia. Uno de los momentos más dolorosos llegó el 18 de septiembre de 2016, cuando fue despedido del Club América tras una derrota en casa por 2-0 ante el León. Siendo uno de los clubes más prestigiosos de México, el Club América tenía grandes esperanzas en Ignacio, quien había llevado al equipo al título de la Liga de Campeones de la CONCACAF apenas unos meses antes. Sin embargo, una serie de resultados decepcionantes en el campeonato nacional llevaron a la directiva a rescindir su contrato. Sentado en su oficina tras recibir la noticia, Ignacio miró las fotos del equipo en la pared y sintió que se le rompía el corazón. Rompió a llorar, no solo por haber perdido el trabajo que amaba, sino también porque sentía que había decepcionado a millones de aficionados y seres queridos, especialmente a sus 2 hijos, Juan Ignacio y María Fernanda, quienes estaban orgullosos de su padre. Esta tristeza se acentuó al pensar en los sacrificios personales que había hecho para seguir adelante con su carrera. Como padre, a menudo estaba lejos de casa, trabajando con equipos en Querétaro, León e incluso Huesca, España. A veces, al llamar a casa desde un hotel lejano, oía la voz de María Fernanda preguntando cuándo volvería, y la culpa lo hacía llorar. En una ocasión, le confesó a un amigo cercano que temía que su carrera, con sus constantes mudanzas y su presión incesante, lo estuviera distanciando de sus hijos. En una ocasión, cuando se perdió el 10º cumpleaños de Juan Ignacio, porque tenía que prepararse para un partido importante, Ignacio se sentó solo en su coche, escribiendo una carta a mano a su hijo disculpándose, pero aún sentía como si nunca hubiera recuperado el tiempo perdido. Esta tristeza, sumada a los despidos y las críticas de los medios,
se convirtió en una parte inseparable de Ignacio, llevándolo a cuestionarse repetidamente si realmente estaba a la altura de las expectativas. Otro aspecto de la mayor tristeza de Ignacio en la vida es el miedo a no poder dejar un legado duradero en el fútbol, a pesar de haber dedicado su vida a este deporte. A pesar de sus numerosos trofeos, siempre siente la presión de demostrar que no solo es un gran exjugador, sino también un entrenador con visión. Los despidos, desde Querétaro en 2015 hasta Santos Laguna en 2024, lo hacen sentir como si lo definieran sus fracasos más que sus éxitos. Hay noches en las que, después de leer comentarios negativos de los medios, se sienta en su sala, mira fotos familiares y se pregunta si va por buen camino. Esta tristeza, aunque oculta tras su apariencia fuerte y decidida, era una parte profunda de su alma, impulsándolo a seguir adelante. La carrera de Ignacio Ambriz ha sido larga y tumultuosa, desde sus días brillantes en la cancha hasta sus retos más difíciles como entrenador. Tras comenzar su carrera como jugador en el Club Necaxa en la década de 1980, Ignacio se consolidó rápidamente como un talentoso mediocampista defensivo, con un movimiento implacable y un potente disparo de larga distancia. Estuvo 3 etapas con el Necaxa, pero su apogeo llegó a mediados de la década de 1990, cuando ayudó a liderar al equipo a 2 títulos de liga consecutivos en 1994-95 y 1995-96, así como a un título de la Copa México en 1995. Capitán de la selección mexicana en el Mundial de 1994, Ignacio jugó los 4 partidos, liderando al equipo con determinación y valentía. También formó parte del equipo campeón de la Copa Oro de la CONCACAF en 1993, disputando 64 partidos y anotando 6 goles con la selección nacional entre 1992 y 1995. Tras retirarse en 2001, Ignacio se dedicó a la dirección técnica como asistente de Javier Aguirre en la Selección Nacional de México, participando en el Mundial de 2002. Junto a Aguirre, aprendió a dirigir un equipo y a lidiar con la presión internacional. Sin embargo, su verdadero despegue llegó cuando asumió el cargo de entrenador del Puebla en 2003. A pesar de solo 7 partidos, ayudó al equipo a evitar el descenso con un empate decisivo contra el Pachuca. Sin embargo, la presión de los intensos partidos lo dejó exhausto en varias ocasiones. En una ocasión, tras una derrota en Puebla, se sentó en el vestuario, mirando a los jugadores con frustración y llorando, sintiendo que no estaba a la altura de liderar al equipo en los momentos difíciles. Estos momentos, aunque dolorosos, lo ayudaron a crecer, a aprender a gestionar sus emociones y a desarrollar mejores estrategias. La carrera de Ignacio como entrenador continuó con equipos como San Luis, Guadalajara y Querétaro, pero no siempre fue un camino de rosas. En Guadalajara, en 2012, solo ganó 5 de 18 partidos y una derrota por 5-0 ante el Deportivo Quito en la Copa Libertadores lo obligó a renunciar. Después del partido, Ignacio se sentó solo en su habitación de hotel, anotando sus errores en una libreta, y dejó correr las lágrimas al sentir que había decepcionado a la afición. Sin embargo, estas derrotas no lo hicieron rendirse. En 2015 fue nombrado director técnico del Club América, al que condujo a la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2016, un logro que lo colocó entre los 10 mejores entrenadores del mundo, según el ranking mundial de entrenadores de fútbol. Pero tan solo unos meses después, fue despedido tras una derrota ante el León, una conmoción que lo dejó llorando en su oficina, sintiendo que todo su esfuerzo había sido en vano. Ignacio continuó su trayectoria con el Necaxa, donde ganó la Copa MX Clausura 2018, y el León, donde estableció un récord con 11 victorias consecutivas y 41 puntos en el Clausura 2019.
pero la presión por mantener el éxito siempre lo dejaba exhausto. Había noches, después de un análisis táctico tardío, en las que se sentaba solo en su oficina, mirando fotos de sus hijos y sintiéndose culpable por no poder estar con ellos. La trayectoria de Ignacio es una historia de perseverancia, donde los éxitos brillantes se mezclan con los fracasos dolorosos, pero cada vez que llora, encuentra la motivación para levantarse y seguir luchando. El mayor logro de Ignacio Ambriz fue liderar al Club León a un récord de 11 victorias consecutivas y 41 puntos en el Clausura 2019, una hazaña sin precedentes en la historia del formato de 17 partidos de la Liga MX. Nombrado entrenador del León el 18 de septiembre de 2018, Ignacio transformó un equipo en apuros en una máquina de ganar, con un juego de ataque espectacular y una cohesión increíble. Construyó una plantilla flexible donde los jugadores podían intercambiar posiciones, desde defensa hasta delantero, creando un estilo de juego que él mismo denominó Todos para Uno. Como resultado, el León no solo lideró la clasificación, sino que también rompió récords de puntos y victorias consecutivas, enorgulleciendo a millones de aficionados. Ignacio recuerda el momento en que el equipo ganó 3-2 contra el América en las semifinales, cuando los jugadores se abrazaron en la cancha y la multitud coreó su nombre. Fue la primera vez que sintió que realmente había dejado huella en el fútbol mexicano. Otro logro fue ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2016 con el Club América. Enfrentando a Tigres UANL en la final, Ignacio lideró al equipo a una victoria de 4-1 en el Estadio Azteca, asegurando un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2016. Aunque el torneo mundial no salió como se esperaba, perdiendo contra Guangzhou Evergrande en los cuartos de final, Ignacio todavía estaba orgulloso del quinto lugar del equipo después de una victoria sobre TP Mazembe. Les dijo a sus hijos, Juan Ignacio y María Fernanda, que levantar la Copa CONCACAF fue la primera vez que sintió que había superado las dudas sobre sus habilidades como entrenador. Este éxito, junto con ser clasificado como el 10º mejor entrenador del mundo en septiembre de 2016, confirmó el talento de Ignacio, convirtiéndolo en uno de los estrategas más respetados en México. Ignacio también dejó su huella al ganar la Copa MX Clausura 2018 con Necaxa, poniendo fin a la sequía de trofeos de 19 años del club. La final contra Toluca, que Necaxa ganó 1-0, fue uno de los momentos más memorables de su carrera. Recordó a la afición del Necaxa celebrando en las gradas y cómo los jugadores lo recibieron como a un padre. Estos éxitos no son solo trofeos, sino también un testimonio de la dedicación de Ignacio, quien dedicó horas a analizar tácticas y trabajar con sus jugadores para construir un equipo unido. Estos momentos, cuando está en la cancha y escucha corear su nombre, son la mayor recompensa a sus años de dedicación, como un cántico triunfal tras largos días de lucha. A pesar de sus grandes éxitos, la carrera de Ignacio Ambriz no ha estado exenta de contratiempos y desafíos que le han dejado momentos dolorosos. Uno de los mayores contratiempos fue su despido del Club América en septiembre de 2016, apenas unos meses después de ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF. Una derrota por 2-0 ante el León en el Estadio Azteca fue la gota que colmó el vaso, provocando que la directiva rescindiera su contrato. Sentado en su oficina tras recibir la noticia, Ignacio sintió que todo su esfuerzo de los últimos 2 años había sido en vano. Lloró, no solo porque había perdido su trabajo, sino también porque sentía que había decepcionado a sus jugadores y a la afición. En los días siguientes, al leer artículos que criticaban su estilo de entrenamiento, sintió como si el mundo le hubiera dado la espalda. Otro desafío fue su etapa al frente del Guadalajara en 2012. Con solo 5 victorias en 18 partidos, Ignacio se encontraba bajo
la presión de uno de los clubes más grandes de México. Una derrota por 5-0 ante el Deportivo Quito en la Copa Libertadores fue tan impactante que decidió renunciar. Después del partido, se sentó en el vestuario, viendo a los jugadores agachar la cabeza y sintiendo que había fracasado. Lloró de camino a casa, preguntándose si tenía lo necesario para dirigir un club tan grande. La presión de los medios, con artículos que lo calificaban de fracaso, lo hizo sentir aún más aislado en esta industria tan competitiva. Su tiempo en Huesca, España, en 2021, también fue un gran desafío. Al ser su primera vez dirigiendo un equipo europeo, Ignacio enfrentó grandes expectativas, pero no las cumplió. Tras tan solo 4 meses, fue despedido en octubre de 2021, tras un decepcionante inicio en la liga. Al regresar a México, sintió que había perdido la oportunidad de demostrar que los entrenadores mexicanos podían triunfar en Europa. Había noches, sentado solo en su apartamento de Huesca, en las que lloraba pensando en su familia en México y en sus sueños incumplidos. Estos fracasos, por dolorosos que fueran, moldearon a Ignacio, le enseñaron a aceptar sus errores y a seguir adelante. Cada vez que lo despedían o lo criticaban, encontraba maneras de mejorar sus tácticas y la gestión del equipo, convirtiendo el dolor en motivación para convertirse en un mejor entrenador. Ignacio Ambriz siempre se ha esforzado no solo por consolidar su talento, sino también por inspirar a sus jugadores y a la afición mexicana. Uno de sus mayores objetivos fue construir un equipo que no solo fuera tácticamente fuerte, sino también unido como una familia. Con León en el Clausura 2019, lo logró, creando una formación flexible donde los jugadores podían intercambiar posiciones y jugar con libertad creativa. Pasó horas trabajando con jugadores como Ángel Mena y Luis Montes, construyendo un estilo de juego ofensivo admirado en todo México. Cuando León rompió el récord de 11 victorias consecutivas, Ignacio se sintió orgulloso de haber transformado un equipo de media tabla en una potencia dominante. Recordó el momento en que los jugadores lo apoyaron tras la victoria sobre el América, como una forma de agradecer a su padre espiritual. Otro logro que Ignacio siempre ha perseguido es elevar el fútbol mexicano a la escena internacional. Ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2016 con el Club América es un testimonio de esta ambición. Trabajó incansablemente para prepararse para la final contra Tigres UANL, analizando cada fortaleza y debilidad de su oponente. Cuando el equipo ganó 4-1, Ignacio sintió que había ayudado a acercar el fútbol mexicano al mundo. También sueña con dirigir un equipo europeo exitoso, y aunque su etapa en el Huesca no salió como lo esperaba, continuó aprendiendo, estudiando tácticas de entrenadores como Pep Guardiola y Diego Simeone. Las largas noches que pasa viendo partidos europeos, aunque agotadoras, son testimonio de su dedicación a la superación personal. Ignacio también se esfuerza por ser un padre orgulloso de Juan Ignacio y María Fernanda. A pesar de su apretada agenda, siempre intenta llamar a sus hijos todos los días, compartir sus partidos y escuchar sus historias. Una vez, cuando María Fernanda dijo que estaba orgullosa de su padre por llevar al León al campeonato, Ignacio rompió a llorar al darse cuenta de que sus esfuerzos no eran solo por el fútbol, sino también para inspirar a sus hijos. También sueña con algún día liderar a la selección mexicana y traer a casa un título mundial para enorgullecer a su país. Estos logros, grandes y pequeños, son un testimonio de la perseverancia y la pasión de Ignacio, un entrenador que se esfuerza constantemente por dejar su huella tanto en el fútbol como en la vida. La historia de amor de Ignacio Ambriz es una historia llena de color, donde la felicidad se entremezcla con un profundo dolor, reflejando la triste verdad que una vez admitió sobre el amor de su vida. Nacido y criado en una familia tradicional de la Ciudad de México, Ignacio aprendió desde muy joven el valor del amor y el compromiso gracias a sus padres,
quienes siempre lo apoyaron en su trayectoria futbolística. Su primer amor, que tuvo lugar a principios de sus 20 años, fue un capítulo emotivo, cuando era un joven y ambicioso jugador del Club Necaxa. La chica, una estudiante de arte que conoció en un café de Coyoacán, le trajo días brillantes, donde soñaron con un futuro feliz juntos. Sin embargo, la presión de su carrera futbolística, con sus constantes viajes y su agotador horario de entrenamiento, llevó a la ruptura de la relación. Ignacio recuerda largas noches solo en su pequeño apartamento, escribiendo cartas de disculpa que nunca llegaron a enviar, y dejando caer las lágrimas porque sentía que no había logrado conservar a la persona que amaba. El primer matrimonio de Ignacio, con la que sería la madre de sus dos hijos, Juan Ignacio y María Fernanda, marcó un antes y un después en su vida. Se conocieron a finales de los 80, cuando Ignacio estaba en la cima de su carrera como jugador. Sus primeros años de matrimonio estuvieron llenos de alegría, con tardes juntos cuidando a los niños y vacaciones en Puerto Vallarta, donde disfrutaban de momentos de paz junto al mar. Sin embargo, cuando Ignacio se convirtió en entrenador a principios de los 2000, la apretada agenda y las presiones laborales comenzaron a tensar la relación. Hubo momentos en que, tras una derrota, se sentía distante de su esposa, como si las victorias y las derrotas en la cancha hubieran construido un muro invisible entre ellos. El matrimonio terminó alrededor de 2010, un evento que sumió a Ignacio en una depresión prolongada. Sentado en la sala, mirando fotos familiares, lloraba, sintiendo que había fracasado no solo en el amor, sino también en su rol como padre. Este dolor, aunque oculto, tras una apariencia fuerte, fue parte integral de su viaje emocional. Tras el divorcio, Ignacio encontró un nuevo amor con una mujer fuera del fútbol, una maestra de primaria en León, donde entrenó al equipo en 2018. Esta relación le trajo la paz que tanto anhelaba. Se conocieron en un evento benéfico en Guanajuato, donde ella se sintió atraída por su humildad y dedicación. Aunque no ha entrado en detalles, Ignacio le ha contado a un amigo cercano que esta mujer lo ha ayudado a recuperar la fe en el amor, pasando tardes cocinando juntos o paseando por el parque. Sin embargo, la relación no ha estado exenta de desafíos, ya que la apretada agenda de Ignacio, con equipos como el Necaxa y el Santos Laguna, le ha dejado poco tiempo para ella. Había noches en las que, al llamarla desde un hotel lejano, se sentía atormentado por no poder pasar más tiempo con ella, y en una ocasión rompió a llorar al compartir su temor de repetir los errores del pasado. El camino amoroso de Ignacio ha sido musical, con altas notas de felicidad mezcladas con bajas notas de tristeza, pero siempre ha creído que el amor, a pesar de sus desafíos, es el fuego que lo impulsa a seguir adelante. La familia de Ignacio Ambriz, especialmente sus hijos Juan Ignacio y María Fernanda, y su actual pareja, comprenden la tristeza que ha experimentado, desde los despidos hasta la culpa de no poder estar con su familia. Juan Ignacio, su hijo mayor, ahora veinteañero, ha visto a su padre lidiar con las presiones de su carrera como entrenador. Recuerda que, de niño, Ignacio llegaba a casa tras perder partidos con los ojos llenos de cansancio y decepción. Juan Ignacio cuenta que, una vez, tras su despido del Club América en 2016, se sentó con su padre en la sala, viéndolo enjugarse las lágrimas en silencio, mientras contaba cómo sentía que había decepcionado al equipo. Juan Ignacio intentó consolarlo, recordándole que él y María Fernanda siempre estarían orgullosos de él, independientemente de los resultados en la cancha. Para Juan Ignacio, su tristeza no se debía solo a los fracasos profesionales, sino también al dolor de no poder pasar más tiempo con su familia, algo que comprendía y con lo que se solidarizaba. María Fernanda, hija de Ignacio, tiene una perspectiva diferente, pero no menos profunda. A los 18 años en 2025,
solía hablar con su padre por videollamada, especialmente cuando estaba fuera de casa entrenando a equipos como Santos Laguna o Toluca. María Fernanda recuerda que, una vez, al visitar a su padre en León en 2019, lo encontró sentado solo en su oficina, mirando fotos familiares y llorando porque se perdió su recital de piano. Lo abrazó y le dijo que lo quería por su esfuerzo, aunque no pudiera estar presente en todo momento. María Fernanda notaba que la mayor tristeza de su padre era la sensación de no cumplir con sus responsabilidades familiares, y siempre intentaba recordarle que ambos estaban orgullosos de tener un padre que había dedicado su vida al fútbol. La pareja actual de Ignacio, una maestra de primaria a quien conoció en León, también compartía profundas reflexiones sobre su tristeza. Comentó que Ignacio rara vez mostraba sus emociones en público, pero cuando estaban solos, solía hablar de las presiones de su trabajo y del miedo a no poder dejar un legado duradero. Había noches en las que Ignacio regresaba de un partido y ella lo encontraba sentado junto a la ventana, contemplando las luces